Este hombre es el suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, Julio Vargas Garayar. El 20 de enero de 1979 fue el último peruano fusilado en la historia de ese país. Su delito: traicionar a la patria por vender información secreta a uniformados chilenos. De diciembre de 1978, Chile estaba al borde de una guerra con Argentina por la disputa de las islas del Beagle. A raíz del inminente conflicto, las tres ramas de las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo nunca antes visto en las zonas más australes de nuestro país. Pero la preocupación del general Pinochet y de los miembros de la Junta Militar no solo se circunscribían a estas recónditas islas del Beagle, sino además al límite norte, ante la amenaza de una posible invasión de tropas bolivianas y peruanas, tomando en cuenta que al año siguiente se cumplían 100 años de la Guerra del Pacífico, por lo que la idea de reivindicar soberanía de los territorios perdidos se hacía latente en las cúpulas militares de ambos países. Preocupación especial tenía para el gobierno chileno la carrera armamentista que había desarrollado el Perú en los últimos años con la compra de tanques y modernos cazabombarderos de origen soviético. La temible HB-3 contra Chile, es decir, la hipótesis de guerra vecinal en los tres frentes, estaba más cerca que nunca. En esa época la capacidad militar peruana era infinitamente superior a la chilena, desde el punto de vista del volumen y desde el punto de vista de la disponibilidad de tecnología. Para investigar este desconocido caso de espionaje chileno en las tierras del Rímac, y que por primera vez es develado en televisión, un equipo de nuestro programa se trasladó hasta Perú para conocer en detalle este complejo pasaje de nuestra historia reciente. El puerto de Talara se ubica en la zona norte del Perú, siendo un punto estratégico debido a su cercanía con la frontera ecuatoriana y por ser la mayor zona petrolífera del país. Hasta el muelle 2 de ese puerto arribó el miércoles 13 de diciembre de 1978 el buque petrolero chileno Beagle bajo el pretexto de cargar combustible. Al mando de la nave estaba el capitán de corbeta Sergio Jarpa Gerhard, hijo del destacado político y entonces embajador de Chile en Argentina Sergio Nofre Jarpa. El buque contaba con una dotación de 91 marineros. Al día siguiente, y cuando el reloj marcaba las 13 horas, salían desde el estacionamiento del Hotel Guanes de Talara el comandante Jarpa, acompañado del teniente Alfredo Andonaegui Álvarez y de un suboficial de apellido Durán, quien conducía un vehículo diplomático rumbo a la ruta de salida de la ciudad. Este chofer era el ayudante del agregado naval del comandante Contreras Sepúlveda, hermano del general Contreras. En este lugar, conocido como el Tablazo, se ubica la base aérea El Pato, donde estaban alineados cerca de 50 cazabombarderos soviéticos Sukhoi Su-22. El objetivo de los marinos chilenos era fotografiar esta base de la Fuerza Aérea del vecino país. Sin embargo, desconocían que en todo momento eran seguidos por el teniente peruano Juan Carlos Rosales Valencia, a cargo de la sección de inteligencia del Grupo Aéreo número 11. Al llegar a un sector conocido como La Campana, el joven oficial peruano sorprendió a Jarpa disparando sin cesar su cámara fotográfica, por lo que decidió enfrentarlos. Tras un breve forcejeo logró quitarles la cámara a los marinos chilenos, y estos fueron llevados en calidad de detenidos a la base aérea El Pato siendo interrogados. Esta es una de las imágenes exclusivas que el servicio de inteligencia peruano logró requisar a los marinos chilenos y en donde se muestra parte del puerto de Talara. Tras ser descubiertos sacando fotografías en el nortino puerto de Talara, el comandante Jarpa y sus hombres fueron trasladados en forma secreta hasta aquí, la ciudad de Lima, iniciándose intensas conversaciones entre el presidente peruano de la época, el general Francisco Morales Bermúdez, y el general Pinochet. La tensión entre los gobiernos era evidente. El almirante Merino, cuando ocurrió esto, estaba muy molesto. En primer lugar, porque no es lógico que las relaciones diplomáticas entre dos estados se vean afectadas por culpa de marinos, de personas que son dependientes de él. Más todavía que
era una arrancada de tarro, porque es imposible aceptar de que el almirante Merino haya dado esta orden. Finalmente, bajo estrictas medidas de seguridad, a 3 días de haber sido descubiertos, los oficiales chilenos son expulsados de Perú. En estas imágenes publicadas en su momento por la revista peruana Caretas, se aprecia el momento preciso en el que el comandante Jarpa y el teniente Andonaegui suben al avión Land con su vista vendada. Esto es el detonante mismo, y Chile llega a romper relaciones con Perú y quedan a nivel de encargados de negocio. Pero la detección de este intento de espionaje chileno en el puerto de Talara era solo la punta del iceberg. Días más tarde, el gobierno militar peruano anunciaba otro intento frustrado de espionaje en tierras peruanas, pero el cual se había mantenido en secreto. Meses antes, el 12 de octubre había sido detenido el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana Julio Vargas Garayar. A él se le acusaba de vender información a oficiales de la FACH apostados en la embajada chilena en Lima. El gobierno de Morales Bermúdez acusaba directamente como el cabecilla de esta red de espionaje al agregado aéreo en el Perú, el general de brigada Vicente Rodríguez Bustos. Al suboficial peruano se le pagaron altas sumas de dinero para entregar planos y fotografías de la base aérea La Joya, ubicada en la zona de Arequipa, pero pagaría un alto precio por esta osada estrategia. El 20 de enero de 1979, Julio Vargas Garayar era fusilado bajo el cargo de traición a la patria. Tras los incidentes más serios en la historia diplomática entre ambos países en tiempos de paz, distintos fueron los caminos de sus protagonistas. Tras los hechos, el embajador de nuestro país en Lima, el destacado político Francisco Bulnes Sanfuentes, era declarado persona non grata por el gobierno peruano, debiendo regresar a Santiago. El general de brigada aérea Vicente Rodríguez Bustos, el principal involucrado en el caso de la compra de documentación secreta al suboficial Vargas Garayar, llegó a ser director de inteligencia de la FACH y fue procesado por el caso de la venta de armas a Croacia el año 1991. Por su parte, Sergio Jarpa Gerhard, involucrado en el caso de espionaje en Talara, lejos de ser amonestado por la Armada, continuó con una brillante carrera naval. El año 1992 fue nombrado comandante en jefe de la escuadra, llegando a ser vicealmirante de la institución, y aún es recordado con respeto y aprecio por sus colegas y subordinados. El 30 de agosto de este año, producto de un cáncer, el comandante Jarpa falleció a la edad de 65 años, llevándose consigo parte importante de esta historia de espías e informantes en las tierras de los incas.